Historia paralela 1, Isaac Hart, parte 1. Se decía que División mostraba la individualidad de un vampiro. Requería pensar en ti mismo como una colección de otra cosa, y no había forma de que todos compartieran la misma imagen de lo que era ese algo. Así como los humanos tenían sus rasgos individuales, los vampiros también. Aún así, la mayoría se apegó a algunas tendencias generales. Por ejemplo, dividirse en murciélagos era común. Eso se debió a que habían visto a muchos de sus maestros o antepasados convertirse en murciélagos al hacer demostraciones de división. Así como yo estaba enseñando a otros a dividir, todos aprendieron la habilidad de alguien con más experiencia. Era natural que uno se fijara en el ejemplo que vio por primera vez. Sin embargo, no había nada que requiriera que la forma fuera un murciélago. Cuando aprendimos a dividir por primera vez, nos dijeron que podíamos elegir lo que quisiéramos. Rina se había convertido en un gato, pero también había ejemplos de otros animales. Pero para Rina, incluso cuando aprendió a dividir todo su cuerpo, todas sus formas serían gatos. Así era como funcionaba división. No importa cuántos cuerpos creara yo, todos serían murciélagos. Sin embargo, ¿qué estaba presenciando? Rent Faina. Primero, se convirtió a sí mismo en un árbol. Eso, aunque es extremadamente raro, no era inconcebible. Dependía del individuo en lo que quería convertirse, por lo que era perfectamente plausible convertirse en un árbol si así lo deseaba. Pero debido a que la movilidad dependía en gran medida de la forma en sí, era casi inaudito. Por lo menos, nunca había visto a un vampiro dividirse en una planta. Sentí que la elección de Ren demostró cuán inusual era. Pero eso estuvo bien. El problema fue lo que sucedió después. Ren debió haberse dado cuenta de lo inconveniente que sería esa forma, porque su expresión se volvió de pánico. La primera transformación fue extremadamente importante, y una vez que imaginó su forma dividida, fue extremadamente difícil cambiarla. No era imposible, pero una vez que te dividiste en algo, tu mente se volvió hacia lo mismo por costumbre. Cambiar eso requirió una enorme cantidad de esfuerzo y técnica, por lo que elegir la forma correcta desde el principio era esencial. No obstante, si estaba demasiado preocupado con ese tema, podría no dividirse, por lo que fue un equilibrio difícil. Por eso el maestro o mentor demostraría primero su propia división, proporcionando un ejemplo fácil de seguir para el alumno y aliviando algo de la presión de elegir. Por lo tanto, como señalé anteriormente, la mayoría de los vampiros se convirtieron en murciélagos. Hubo excepciones y, de ellas, la mayoría eligió animales diferentes. Prácticamente ningún vampiro había intentado algo particularmente diferente. Y, sin embargo, aquí estaba Rent Faina, intentando dividir aún más su cuerpo vegetal. Algo más empezó a salir volando de su brazo. Cuando miré de cerca, vi conejos y pájaros. Eran siluetas negras oscuras al principio, perfectamente normales para un principiante, pero a medida que comenzaron a correr alrededor de Rent, gradualmente se volvieron más nítidas hasta que casi no se distinguían de las reales. Entonces empezaron a aparecer otras cosas, jabalíes, pequeños dragones, ratones. Mientras tanto, su cuerpo comenzó a retorcerse en una masa oscura, como si se estuviera convirtiendo en un bosque lúgubre y maldito. Ahora tenía varias veces su tamaño original, recordando el monstruoso cuerpo de Chumini. Honestamente, pensé que había fallado, así que estaba a punto de intervenir. Sin embargo, los diversos animales que correteaban repentinamente se detuvieron como si algo los hubiera convocado y regresaron al bosque. Una vez que todos estuvieron de regreso, el bosque mismo comenzó a encogerse. La vegetación brillante se atenuó hasta convertirse en sombras negras como la tinta y comenzó a fusionarse en un contorno humanoide. Los animales parecían estar tratando de liberarse de la silueta de Rent, pero eso solo duró unos momentos. Poco a poco, su forma se fue haciendo más estable. Luego, la silueta negra finalmente se fusionó con Rent Faina, lo que significaba que no había fallado. Sí, Rent Faina había utilizado con éxito división, aunque se había transformado en ese pantano caótico, dividiendo su conciencia en varias docenas de formas, las había controlado a todas, devolviéndolas a su cuerpo original y devolviéndose a sí mismo a la existencia. Solo los vampiros que podían utilizar a división podían entender lo difícil que era la hazaña que acababa de lograr. Había historias de vampiros raros y extremadamente talentosos que habían manejado técnicas complejas de la división desde el principio, pero como no esperaba que Rent fuera uno de ellos, me sorprendió. Quizás esto fue una bendición mixta. El hecho de que hubiera logrado tal hazaña no era un indicador de habilidad en sí mismo. ¿Cómo lo describiría? Significaba que podía controlar con precisión la cantidad de poder que emitía, pero no estaba relacionado con su reserva de maná o espíritu. Eso no quería decir que fuera inútil. El control era importante para división, por lo que había hecho Rend era realmente admirable.
No conocíamos la escala de todo su potencial, pero sería un placer verlo crecer en sus poderes. Por otro lado, ¿cómo iba a interpretar la naturaleza inusual de su división? ¿Fue porque Ren no era un vampiro estándar? Pero si es así, Rina tenía una ventaja sobre él. Sin embargo, su división había sido estándar. Entonces, ¿hubo alguna otra causa? Yo no lo sabía. De alguna manera me las arreglé para hacerlo. Isaac, ¿cómo estuvo? ¿Lo hice bien? Ren preguntó, ajeno a mi confusión. No tenía una respuesta precisa a su pregunta, así que solo dije, sí, pudiste hacerlo. Sin embargo, era una división muy extraña. ¿No podrías hacerlo normalmente? Mis palabras salieron un poco más agudas de lo que pretendía. Debo haber dejado que mis sentimientos encontrados se infiltraran en mi tono. Seguramente nadie podría culparme por eso. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.